Bombers preparats. Carlas, ok? Todos ok. Vale, ok, podemos empezar. Vale. Amb el que és global. A la vostra dreta teniu el bànquing important, al ser més curt té més grau i a la sombra, a dalt de tot, hi ha 90 graus d'inclinació. Per tant, com que en aquest moment el que estem fent és conèixer l'espai, no es tracta de córrer i lògicament es tracta d'anar per baix de tot el bànquing. Que marca la situació millor de la pista i l'estat perfecte de la pista. A la vostra esquerra teniu l'espai de l'autòdrom amb la casa Palau i al fons teniu el bànquing de sud. Amb una agradable contracurva, perquè l'autòdrom és com un ronyó humà a la qual no hi ha cap recta. Tot són curves i contracurves. I per tant aquí veieu que hi ha un canvi lateral en què et porta, quan es fa una certa velocitat és molt agradable perquè notes com fas el moviment, que jo sempre dic que amb un cotxe s'ha de ballar més que conduir. Per tant, ara anem per baix una mica perquè estem fent un reconeixement i llavors la gent, si no anem fort, llavors tenen tendència a caure. En aquest moment el cos cau, veieu? Vol dir que anem massa poc a poc per la inclinació de l'autònom. Després hi anirem a velocitat ideal perquè el cos el que no ha de fer és caure cap a banda i cap a una altra. Quan nosaltres anem amb un avió, ja us he dit abans, que anem al lavabo, no caiem i l'avió pot estar a 40 graus d'inclinació. Per què? Perquè l'avió s'aguanta sobre un suport. En compte que tot el rato estem acompanyats d'una ala o orella, perquè al ser un oval constant, que no hi ha cap recta, constantment t'acompanya una inclinació de pista, el qual permet que la conducció no sigui a través de volant, sinó a través d'acceleració. Jo he arribat a fer, sol, com és lògic, he arribat a fer un 80% de la pista sense tocar el volant. Com a raó, aprofitant la inèrcia del cotxe, o sigui que es condueix per acceleració. Cuidado aquest cotxe. Conmigo llegó la señora Fowler y mientras su marido estaba vendiendo barcos, yo le estaba dando besos en estos bankings, porque Nubulari una vez se fue con la niña o la señorita o la hija del propietario de Terra Mar. Le invitó, les explico esta historia que es muy buena, mientras tomamos contacto con la pista, y bueno, tardaba Nubulari, no venía con la hija de ¿qué pasa? Y al final llegó, al cabo de un rato, la pobre chica despeinada, roja,
tranquilos que tengo camino blanco y no estoy haciendo ninguna tontería, estoy llevando por buen camino. Coño, y además aquí voy acompañado de una señora y de un piloto, o sea que tranquilo. A verle acercados, coño, que las carreras son esto, si un coche va a 5 centímetros de otro, no pasa nada. Acercaos, no tengáis miedo, que voy con una señora muy guapa. Venga, va. Ahora, progresivamente, vamos a coger una velocidad algo superior, pasaremos por encima de los conos a una velocidad mínima de 60 km por hora y mantendremos a 65-70, aquí donde vas a subir. Empuja un poco el coche. Muy bien. Vamos bien sentados ahora estamos girando ideal en el autódromo. Y terminaremos por el centro. De unos 100 aproximadamente, coches sobrados, porque no llevamos coches buenos, y mantenemos el velocidad, el horizonte, que ya está basculando. Cuarta, por favor, vamos agrupándonos un poco. No corráis donde están vuestros compañeros aparcados. Cargaremos la curva E norte o de levante, que es la fuerte, a una velocidad estable de unos 100-110 kilómetros máximo, mantenidos, no subáis de donde está el coche sin picar, un poco más por arriba que donde fijáis por abajo, con una alta velocidad. Fijaos con el horizonte en cada vez está más turbado. Penúltima vuelta. Cercaos, no tengáis miedo. Va, venid para aquí, coño, que lleváis buenos coches. Ya. Lleváis un Porsche, coño, que es lo mejor del mundo. He hecho con todos ellos una nivel de unos 380, 400 mil kilómetros y me he quedado con ganas con todos. Va, empujad un poco. Cerradito de marcha. Id empujando. Daos cuenta en el horizonte. El cuento tiene que estar estable. Ahora vamos bien. Este es el campo del autódromo. Y así sigue. Adelante, vamos.
Diu? Carles, quin grup surt ara? 996. Què? Porta, Carles.